Buen día mis seguidores del canal de YouTube, Dios me los bendiga. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal y que activen la campana para que estén actualizados de todos los cursos, seminarios y actualizaciones en materia legal, contable y de temas de interés. Espero que sigan las recomendaciones del Ministerio de Salud de quedarse en sus casas. Eh, el mejor antídoto, el mejor remedio para combatir el coronavirus es quedarnos en nuestras casas y ser responsables. En el día de hoy quiero hablar sobre unos decretos que me han estado llamando muchos clientes, muchas personas relacionado al decreto ejecutivo número 500 del 19 de marzo del 2020 que fue emitido por el Ministerio de Salud. Haciendo un resumen de este decreto ejecutivo, lo que dice el mismo es lo siguiente. ¿Qué decreta este decreto? Bueno, este decreto decreta lo siguiente. En su artículo número 1, el decreto ordena el cierre temporal de establecimientos comerciales y empresas de persona natural o jurídica en todo el territorio nacional, con excepción de las siguientes actividades. Es importante que nosotros entendamos, para efectos de no confundirnos, que es el Estado el que ordena el cierre temporal de los establecimientos comerciales y de empresas de personas naturales o jurídicas en todo el territorio nacional. Si entendemos el artículo 1 del decreto 500, entonces vamos a entender lo que vamos a explicar a continuación. Pero hay unas excepciones que no ampara lo siguiente y habla sobre toda la cadena de producción, distribución, comercialización y ventas de alimentos, plantas procesadoras, empacadoras y distribuidoras de alimentos, supermercados, hipermercados, abarroterías, empresas de empaque y envases de alimentos de bebida, medicamentos y productos de higiene, farmacia, equipos de seguridad, material de construcción, ferretería, fabricación y distribución de tanques de agua, de gas y de agua, insumos veterinarios y agrícolas, empresas de mantenimiento, operación y distribución de equipos médicos, fabricantes de empaques e insumos de todos los sectores antes listados, imprentas, lavandería. Todo lo relacionado con el transporte marítimo, terrestre y aéreo, logística y el Canal de Panamá, tales como aeropuertos, servicios y reparaciones a naves, aeronaves, puertos, corredores de aduana, Metro de Panamá, MiBus, transporte contratado para movilizar a los colaboradores de las empresas, incluidas en las excepciones del toque de queda, empresas de servicio de transportes y talleres, transporte de exportación de madera, transporte de combustible y gas, mantenimiento de autos y autopartes, estaciones de combustible y estaciones de gas. Todo lo relacionado a seguridad privada. Abogados idóneos para el ejercicio de la defensa de personas detenidas durante el periodo de toque de queda. Aquí quiero hacer un alto. Yo siento que el gobierno debió o debe corregir el punto número 4. ¿Qué dice el punto número 4? El punto número 4 dice abogados idóneos para el ejercicio de la defensa de personas detenidas durante el periodo de toque de queda. A veces no sé si es que los asesores de las partes intervinientes no analizan bien los decretos que hacen. El Estado debe tener un cuerpo de asesores que sea un filtro al elaborar un comunicado y un comunicado de esta naturaleza.
Los abogados deben tener libre ejercicio y movimiento en el territorio nacional, porque el hecho que exista una amenaza enorme del coronavirus que está afectando el planeta entero, eso no exime de que no van a existir problemas de violencia intrafamiliar, de hurtos, de robos, de asesinatos, de lo que el abogado en el campo penal tramita. Por ende, el punto 4 debe decir abogados idóneos para el ejercicio de la defensa de las personas que así lo requieran, siempre y cuando exista una justificación o un salvoconducto. Sigue diciendo el decreto 500. Los restaurantes solo para entrega a domicilio u órdenes para llevar. Las empresas de distribución, se me movió, las empresas de distribución, suministro y transporte de combustible, todo lo relacionado con la banca financiera, cooperativa, seguros y demás servicios financieros, incluyendo a los proveedores de procesamiento electrónico de transacciones, cheques e imágenes a instituciones financieras. También sigue diciendo el decreto 500 que las empresas que brinden servicios como comunicaciones y transporte, call center, gasolinera, luz y energía, industria de generación, transmisión, distribución y operación de energía, limpieza, aprovisionamiento y distribución de aguas destinadas al servicio de las poblaciones, sanitarios, hospitales, clínicas privadas, clínicas de veterinaria, funerarias, salas de cremación, cementerios, industria de la construcción, la industria agropecuaria, las de equipos médicos hospitalarios, las empresas que no estén dentro de lo que he enunciado, entonces, tal y como lo dice el decreto, será de estricto cumplimiento el cese de sus operaciones. Y es como lo decía al inicio, es el Estado el que está obligando a las empresas al cierre de operaciones. Pero ¿cuáles son las repercusiones en materia laboral, en materia jurídica, de esta decisión del Estado? Veamos el decreto 81 del 20 de marzo del año 2020 que reglamentó el numeral 8 del artículo 199 del Código de Trabajo. Vamos a ver a la parte que decreta. Para efecto de la aplicación del numeral 8 del artículo 199 del Código de Trabajo, se podrá considerar caso fortuito o fuerza mayor, según sea el caso, la existencia de la pandemia del COVID-19 y la consecuente declaración de estado de emergencia nacional. ¿Y qué decreta el artículo número 2? Los contratos de las empresas cuyas operaciones hayan sido cerradas conforme a las medidas preventivas ordenadas por las autoridades gubernamentales del estado de emergencia nacional se considerarán suspendidos para todos los efectos laborales desde la fecha en que se ordenó el cierre, y dicha suspensión deberá ser autorizado por la Dirección General de Trabajo o las direcciones regionales del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, de acuerdo a lo establecido en el artículo 203 del Código de Trabajo. Pero ¿cuándo se emitió este decreto? Este decreto se emitió el 19 de marzo del año 2020, donde el Estado decreta, ordena, como dice en el artículo 1,
el cierre temporal de los establecimientos comerciales y empresas de persona natural o jurídica en todo el territorio nacional. Significa que lo que dice la reglamentación del artículo 81 del 20 de marzo del 2020, que se suspenden los efectos del contrato de trabajo. ¿Y qué significa eso? Que los trabajadores no están obligados a prestar el servicio y los empleadores no están obligados a pagar el salario. Esta suspensión de contrato no implica su terminación ni exime de las obligaciones de ambas partes surgidas con anterioridad en el contrato de trabajo, ni afectará la antigüedad de los trabajadores. Vamos a explicar un poquitito esto. Cada empresa, de forma responsable, debe comunicar por los medios que tenga disponible a sus trabajadores el cese, o mejor dicho, la suspensión de los efectos del contrato de trabajo y explicarle a sus trabajadores que no ha sido por un capricho, que ha sido por un decreto del Ministerio de Salud a través de la Presidencia, la suspensión de toda actividad económica de las empresas que no aparecen en el listado que ya anteriormente nosotros vimos. Y sigue diciendo que esto no afectará la antigüedad de los trabajadores. Cuando pase esta pandemia, que no sabemos si será un mes, 2 meses, 3 meses, continuará el trabajador su tiempo de antigüedad desde que tiene su contrato inicial. Pero sigue diciendo el decreto ejecutivo número 80 del 20 de marzo del 2020 que para que esto tenga efecto, la empresa deberá, dice el artículo 4, para la suspensión de los contratos de trabajo solicitada ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el empleador deberá enviar de manera electrónica los siguientes documentos. Ahora más adelante, en un PowerPoint que hice para explicar un poco esto, voy a dar los correos electrónicos dependiendo la región que está ubicada su empresa. Lo primero que hay que poner es una nota o un memorial en que se justifique la suspensión de los contratos de trabajo firmada por el representante legal o apoderado de la empresa, solicitando la suspensión hasta por un mes prorrogable. Copia simple del aviso de operación del empleador. Bien, me preguntaba un cliente, pero si la ley me exime de tener aviso de operación, ¿qué hago? Muchas empresas nos solicitan a nosotros los abogados que le hagamos estas cartas porque tenemos la preparación jurídica para presentar dicha carta con los documentos de forma tal que prospere la solicitud. Si usted no tiene aviso de operación porque la ley lo exime de no tener, un ejemplo, los bufetes de abogados, las firmas de contadores por ser sociedades civiles, no necesitan de aviso de operación. Sigue diciendo que se necesita copia simple de la última planilla preelaborada de la caja de seguridad anterior al cierre de la empresa. Significa que usted tendrá que presentar la planilla del mes de febrero. ¿Y qué es lo que se quiere demostrar ahí? Que efectivamente las personas hayan estado inscritas
a la Caja de Seguro Social. Bien, prueba idónea de la afectación económica que ha tenido la empresa. Esa es la pregunta que me han dicho y preguntado muchas personas. Licenciado, ¿cuál es la prueba idónea de la afectación económica que yo he tenido? Miren, lo que yo les puedo decir es que pueden enviar también en PDF el mismo decreto ejecutivo número 500 del 19 de marzo del 2020 y en la carta o el escrito hacer mención al resuelve, al decreta, que es el Estado el que ordenó el cierre obligatorio de su empresa. Usted también puede, a través de un contador público autorizado, que le haga una nota, manda la carta del contador público autorizado, la idoneidad del contador público autorizado, en donde explique un poco más la afectación que usted ha tenido, razón por la cual usted se acoge a la suspensión temporal del contrato de trabajo. Y sigue diciendo la lista de los trabajadores cuyo contrato se solicita suspender, especificando nombre, cédula, número de seguro social, dirección residencial, ocupación, sexo, edad, número de teléfono y correo electrónico. Los trabajadores, dice el artículo 5 del decreto ejecutivo 81 del 2020, los trabajadores cuyos contratos de trabajo hayan sido suspendidos de acuerdo con lo establecido en este decreto ejecutivo serán incluidos en las listas de beneficiarios de los programas que establezca el órgano ejecutivo para mitigar la falta de ingresos regulares mientras dure dicha suspensión. Pero vamos a ver qué dice el Código de Trabajo relacionado al decreto 500 y al decreto 81. Aquí preparé un PowerPoint que dice lo siguiente. Vamos a ampliarlo. Suspensión de los efectos del contrato de trabajo. El artículo 198 del Código de Trabajo dice lo siguiente. La suspensión de los efectos del contrato de trabajo en lo relativo a las obligaciones de prestar el servicio y cuando la ley no disponga lo contrario, de pagar el salario no implica su terminación ni extingue los restantes derechos y obligaciones que emanen de los mismos, en especial en cuanto al reintegro al trabajo y la continuidad del contrato. Cuando todo esto termine, usted tendrá la obligación de seguir teniendo a ese trabajador en las filas suyas. Nosotros vamos a hablar más adelante en otra cápsula informativa sobre qué pasa si en mi empresa no tiene la capacidad económica de seguir con ese personal. Miren, se habla de especialistas en estos temas que se perderán más de 20 millones de empleos en el mundo entero. Esto significa que un país pequeño como nosotros va a haber mucho desempleo, toda vez que las empresas grandes, es más, las empresas que están trabajando, sí tienen el poder económico para seguir pagando a sus trabajadores. Pero aquellas que están fuera de las excepciones tendrán una grave situación económica, toda vez que a pesar que se apruebe una ley de moratoria, esas deudas no es que son regaladas,
Ese va a ser un efecto cascada. Esas deudas hay que pagarlas. Pero más adelante en otra intervención vamos a hablar sobre ese tema. Dice el artículo 199 del Código de Trabajo que son causas de suspensión temporal de los efectos de contrato cuando sea por fuerza mayor. En este caso, se suspenden los contratos de trabajo, porque lo habíamos dicho, el decreto 500 del 19 de marzo del 2020 lo impuso. Dijo, así es y así se hace. Habíamos dicho y lo estamos sustentando en el artículo 201 que si el contrato de trabajo fuese suspendido por fuerza mayor o caso fortuito, el empleador tendrá la obligación de comprobar el hecho de que constituye ante la Dirección de Trabajo dentro de los 3 días siguientes a la fecha de suspensión. Yo como abogado lo sé, que todos los términos en todas las jurisdicciones, familia, penal, civil, han sido suspendidos, por ende, el primer párrafo del artículo 201 queda eliminado. ¿En qué sentido? De los términos. Aquí vamos a hablar también de algo. El derecho administrativo dice que cuando el Estado, después del término que prevé la ley o las diferentes jurisdicciones, no le responde, se entiende que es un silencio administrativo, pero un silencio administrativo favorable para quien lo solicita. Explico un poco mejor. Si la empresa mandó todos los documentos tal y como se exigía y en base al tiempo que se estipuló, el Estado no le ha respondido, se entiende que esa solicitud ha prosperado, por ende entró en la categoría de justificativo. Pero tenemos que tener presente lo siguiente. El artículo 203 dice que el término de esta suspensión de los contratos de trabajo es por un mínimo de una semana y hasta por un máximo de un mes. Significa que el 19 de abril usted tendrá que nuevamente solicitar una carta pidiendo una prórroga de la extensión de este contrato y, como dice el Código de Trabajo, hasta un máximo de 4 meses. Lo dice el artículo 203 en su párrafo final. Dice que la prórroga será por periodos sucesivos de 30 días, la suspensión de los contratos hasta por un periodo máximo de 4 meses. Habíamos dicho con el decreto 89 y su reglamentación, el 81, que esto exime al trabajador de prestar el servicio al empleador y del empleador de pagar los salarios a sus trabajadores. Me decía una muchacha, una trabajadora, licenciado, la empresa no me comunicó del cese de labores. Creo que sí hay una responsabilidad, como lo había dicho anteriormente, de las empresas de comunicar a sus trabajadores que los efectos, pero explicarle que entiendan, los efectos del contrato de trabajo han sido suspendidos y que los trabajadores han sido incluidos en una base de datos para que el Estado los ayude con lo que pueda y los recursos que tengan a su alcance. Dice el artículo 8, el periodo de suspensión de los contratos de trabajo no afectará la antigüedad de servicio de los trabajadores y en consecuencia se computará para la determinación de todas las indemnizaciones y prestaciones establecidas en este código derivadas de la antigüedad de trabajo. Es importante explicar un poco lo que dice el artículo 208. No obstante, si el término de suspensión fuere superior a 15 días, escuchen bien esto, si el término de suspensión fuere superior a 15 días en el curso de 11 meses,
se descontará por el empleador al liquidar las vacaciones anuales, salvo en los casos previstos en el ordinal 457 del artículo 199. Vamos a explicar esto. Resulta ser que si el trabajador ya tiene 11 meses de vacaciones, o sea, 11 meses cumplidos, recuérdense que la norma dice que por cada 11 meses trabajados, el trabajador tendrá derecho a 30 días de disfrute de vacaciones. Pero si este trabajador ya tuvo 11 meses en este curso y aparece esta situación, el empleador podrá descontar, mira lo que dice la ley, si el término de suspensión fuere superior a 15 días, se descontará por el empleador al liquidar las vacaciones anuales. Bien, supongamos que esta pandemia va a demorar 3 meses. Lo que puede hacer el trabajador, que 30 días va a descontar en tiempo, ojo, en tiempo, no en dinero. Lo dice el artículo 208, va a descontar en tiempo a la hora de liquidar las vacaciones anuales. ¿Qué significa? Que si el trabajador le tocaban vacaciones en diciembre tendrá que seguir trabajando porque producto de esta pandemia, que por obligación del Estado, estamos confinados en nuestras casas para combatir este virus. En diciembre se le va a dar el dinero, más no el tiempo, porque el artículo 208 lo dice, que se descontará por el empleador el tiempo que fuere superior a 15 días. Y en el caso que nos ocupa, señores, esto va por lo largo. Así que los departamentos de planilla, de contabilidad, departamento legal, empecemos a trabajar en esto. Bien, este es otro PowerPoint que nosotros quisimos seguir exponiendo aquí. Pero ¿qué es lo que necesita la empresa presentar al Ministerio de Trabajo? El nombre completo del trabajador, la cédula, seguro social, la dirección residencial, lo más exacta posible, el puesto que ocupa dentro de la empresa, el sexo, la edad, número de cédula, número de celular, el correo electrónico, copia del aviso de operación de la empresa, copia de la planilla preelaborada del mes de febrero de 2020, nombre y cédula del representante legal de la empresa, nombre de la empresa, prueba idónea de la afectación, ya hablamos eso, y el memorial al Ministerio de Trabajo justificando el porqué de la suspensión temporal de los efectos del contrato de los colaboradores. Aquí lo habíamos repetido. Aquí en este correo, en este PowerPoint, corrijo, disculpen, están cuáles son los correos que se debe enviar la información relacionada al decreto ejecutivo número 81 del 20 de marzo del 2020. Si ven, lo que pasa es que las autoridades han empezado a ampliar un poco, detallando más dónde deben enviar la información. Aquí aparecen las sedes y a qué correo deben enviar la notificación. ¿Ok? Lo dejamos un momentito para que las personas puedan ver a dónde se envían los mismos. Vivimos un momento donde los abogados jugamos un papel altamente preponderante relacionado, como dice la ley, el capital y el trabajo. Nosotros tenemos como canal de responsabilidad social cientos de personas que nos escriben para tratar sus temas, ya sea de pensión alimenticia, de divorcio, guarda crianza, temas contables, temas legales como penales, civiles, laborales. Por efecto de respeto a las personas, hemos creado una plataforma
para que usted tenga toda la libertad de escribirnos y nosotros de una manera profesional poder responderle. De esta forma queremos dar nuestra opinión como abogados litigantes relacionado a el decreto 500 y el decreto 81 en relación a la suspensión temporal de los efectos del contrato de trabajo. Ustedes pueden accesar a esa ruta que aparece en la parte de abajo. Queremos decirle que Dios los bendiga, cuídense, quédense en sus casas, lávense las manos, oremos a Dios que esta pandemia pronto acabe para volver a nuestras vidas normales. Y como última reflexión, que este tiempo nos quede de meditación lo bueno y lo malo que le hemos hecho al planeta. Dios me los bendiga.